Hola Edgardo, ¿cómo andamos? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Edgar? Bien, ¿todo bien vos? ¿Todo lindo? ¿Todo joya? Bien. Vamos a esperar que se unan unos más y arrancamos. Dale. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Ahí esperamos 1 o 2 minutitos más y ya arrancamos. Así, porque comparto pantalla y después no puedo darle entrada a los que quieran entrar. Hola, buenas tardes, María Esther. Hola, Erika, buenas tardes. Bueno, vamos a alargar, vamos a empezar, así no se hace mucho más extenso. Los que ingresen después voy a ir cambiando la pantalla para que puedan ir ingresando. Les comento porque me preguntaron varios ahí por privado, me han preguntado sobre la grabación de la clase. Yo no administro la grabación, las grabaciones de las clases y compartí el enlace hoy, pero no sé si lo van a poder ver porque tienen que tener permiso del administrador de la cuenta. Entonces, nada, yo no puedo compartir los permisos. Así que nada, se los he dejado puesto ahí en una novedad. Ustedes me avisan después en plataforma si lo pueden ver, me avisan por al grupo si pueden acceder a ver la grabación de la clase y si las pueden ver, bueno, no hay drama, ya puedo copiarlas. Y si no las pudieran ver, nada, tengo que pedir permiso para que el administrador me deje compartir justamente la categoría en la que están ustedes, si pueden ver, si pueden editar el video, si pueden acceder. Entonces, nada, me serviría mucho que me avisen si pueden ver o no la grabación de la clase. Yo lo que les voy a pedir ahora es que tengan a mano una calculadora, o sea, que tengan a mano, aunque sea la calculadora del celu, porque necesito que en la clase de hoy participen ustedes, o sea, en la clase de hoy voy a ir nombrando algunas cosas y les voy a ir pidiendo que abran los micrófonos justamente para compartir algunos resultados. La clase de hoy está destinada justamente a lo que es frecuencias y a los cálculos de las frecuencias. Así que bueno, nada. Vamos entonces a ver, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar
justamente de qué se trata la clase de hoy. Bien, ahí creo que se ve. Ahí me avisan si se ve. Bien, me avisan ahí si se ve. Perfecto, dicen. Perfecto. Bueno, vamos primero al archivo de la unidad 2, al archivo de la teoría de la unidad 2. Yo les he dejado este archivo que tiene aproximadamente 10, 12 páginas. Representa la primera parte de lo que va a ser la unidad número 2. ¿Sí? Habla de lo que es una muestra. Creo que ya definimos muestra, población, individuo. Lo definimos la clase pasada. Y acá va directamente a lo que son los ejemplos de lo que sería una muestra, una población completa. Por ejemplo, de un total acá de trabajadores entre hombres y mujeres, se eligen 150 hombres y 150 mujeres, obviamente elegidas al azar. Eso se llama la muestra, obviamente, de la población. Ahí alguien más se quiere unir. Esto va a pasar, así que nada, les pido un poquito de paciencia. Ahí está. Vamos a ir dando ingreso a todos los que quieran ingresar. Bien. Luego de una recolección de todos los datos, lo que se hace es armar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencia consta con una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, una frecuencia acumulada, una frecuencia porcentual y una frecuencia gradual o lo que se dice relativa acumulada. Acá está cada una de las definiciones de lo que es cada una de las frecuencias y inmediatamente después salta lo que es el intervalo de clase para mostrar cómo se arman los intervalos de clase. Bueno, yo les he traído acá, y acá nos vamos a frenar justamente para armar una tabla de frecuencias. Yo tengo un ejemplo acá, ahí que les compartí pantalla recién. Y el ejemplo es el siguiente. Dice, considerando un grupo de 25 personas elegidas al azar, son interrogadas acerca del número de revistas que cada una de ellas compró en el último mes o en el mes. Dice, los datos obtenidos son los siguientes. Bueno, acá se realiza una encuesta aleatoria. Algo a tener en cuenta es que en 25 personas no vamos a poder sacar datos concluyentes. Por lo tanto, no es nada más ni nada menos que un mero ejemplo. Eh, un mero ejemplo, lo que podemos hacer acá es más o menos como para que ustedes entiendan cómo se arma una tabla de valores de una tabla de frecuencias, digo, con respecto a un ejemplo puntual. Bueno, vamos a ingresar. ¿Alguien más quiere ingresar? Vamos a ir al ingreso. Ahí estamos. Y vuelvo otra vez acá. Bueno, y los datos obtenidos fueron los siguientes. Este me voy a quitar. Ahí está. Sí, se graba mejor. Bueno, acerca de las 25 personas elegidas al azar, se les pregunta qué número de revistas compró en el último mes. Bueno, los datos que arrojaron fueron estos que están acá. Fíjense que estos datos se encuentran desordenados, se encuentran obviamente en la medida en la que fueron dando las respuestas. Bueno, leí una revista, tres revistas, una revista, dos revistas, ninguna revista, dos revistas, tres revistas, cinco revistas. ¿Sí? Esto, entonces, es la toma de datos, o sea, se le llama toma de datos a el número que va arrojando esa encuesta de lo que se fue haciendo. Para poder ordenarlos, nosotros armamos algo que se llama agrupamiento de datos. El agrupamiento de datos es tabularlos. O sea que lo que nosotros hacemos con esto es colocarlos todos en una tabla. Esta tabla eh, me permite a mí no tener que volver
acá la parte donde están los datos para volver a hacer un cálculo o para volver a hacer algo. O sea, teniendo los datos todos agrupados en una tabla, yo puedo empezar a sacar alguna relación, puedo empezar a sacar conclusiones, puedo empezar a traer, eh, puedo empezar a tener un poquito más de interacción con lo que sería la probabilidad. O sea, puedo ir dando inferencia a lo que yo considero que puede ser un resultado importante. Bueno, lo primero que se coloca acá en esta primera columna es la variable. Recuerden que definimos la clase pasada lo que era una variable. Definimos los tipos de variables. Los tipos de variables eran variables discretas y variables continuas. Una variable es el objeto de estudio. Recuerden que para este caso particular, el objeto de estudio va a ser el número de revistas o la cantidad de revistas que obviamente se ven en el mes o que ven esas personas en el mes. ¿Alguien más quiere entrar? Por lo tanto, entonces se le llama variable a el objeto de estudio de la estadística. Esa variable podían ser de dos maneras, si ustedes se acuerdan, podían ser variables cuantitativas y cualitativas. La variable cualitativa era la que le daba una cualidad y la cuantitativa la que representaba un número. Dentro de las cuantitativas, nosotros teníamos la posibilidad de que fueran de dos maneras las cuantitativas. Podían ser discretas, que eran un número finito, un número entero, o continuas. Continuas se les dice a las que tenían decimales. Por ejemplo, habíamos puesto, la clase pasada habíamos puesto como ejemplo de una variable finita o de una variable discreta la cantidad de hijos. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué cantidad de hijos tiene una persona? Bueno, una persona tiene una cantidad de hijos que es finita, numerable, por más chiquitito que sea el último, no se le dice medio hijo, sino que si tengo tres hijos, tengo tres, siempre van a ser números enteros o finitos. Finito, obviamente, lo contrario al infinito. Y, no sé, alguna otra variable, creo que habíamos puesto cantidad de páginas de un libro. La cantidad de páginas de un libro define una cantidad exacta. Yo no puedo comprar un libro que tenga 12 páginas y media. Entonces, nada, la cantidad de páginas también sería una variable finita. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un tipo de variable, ¿sí? Primero, es un número de revistas, por lo tanto es una cantidad, y si es una cantidad es una variable cuantitativa, ¿sí? Como es un número de revistas, es finita, ¿sí? Por lo tanto es una variable cuantitativa discreta, y está ordenada acá desde el mínimo hasta el máximo de las respuestas. Por ejemplo, fíjense que dentro de acá, de las respuestas que arrojaron estas 25 personas interrogadas acá al azar, el valor mínimo es el 0, está ahí marcado, y el valor máximo es el 5, y está ahí marcado. Independientemente de si se repiten o no, los valores máximos y mínimos están dados entre el 0 y el 5. Por eso están ordenados, entonces acá 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno, dependiendo del tipo de entrevista, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tipo de cálculo que se hace, podemos tener más o menos variables acá, en esta columna. La columna de las variables no puede estar llena de más de 6, 7 renglones. A esos renglones le vamos a llamar eh, líneas. No puede tener más de 6 o 7 líneas, porque si no la estadística empieza a perder sentido. Por ejemplo, no sé, número de revistas, supongamos que encontramos una persona que leyó 15 revistas en el mes, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que poner acá el 15. Supongamos, bueno, desde el 5 al 15, desde el 5, que es un número razonable, o sea, la que tiene 6, el que tiene 7, el que tiene 8, el que tiene 9, esos números están desiertos o están vacíos. O sea, yo cuando quiera saber cuántas personas leyeron 6 libros, bueno, ninguna. ¿Cuántas personas leyeron 7 libros? Bueno, ninguna. ¿Cuántas personas leyeron 8 libros? Bueno, ninguna. Eso sumado entre la variable del 6 al 15 son un montón de datos innecesarios.
son un montón de datos que cuando yo los tenga que multiplicar, los tenga que dividir, los tenga que resolver, los tenga que sumar, los tenga que transformar en algo, son datos que me están diciendo que es cero. Para luego colocar acá una sola persona que leyó 15 libros. Bueno, eso es totalmente innecesario para la estadística. La estadística es de una persona que leyó 15 libros en el mes o que leyó 15 revistas, como es este ejemplo, no modifica el resultado de lo que va a ser un porcentaje, no modifica el resultado de una tendencia, no modifica el resultado de una probabilidad y mucho menos en una estadística real. O sea, esta estadística, recuerden, como les decía recién, es una estadística que se hace para un grupo de 25 personas, algo que no nos sirve mucho para darle sentido a una inferencia o a una conclusión. Por lo tanto, me dio como que si tenemos una persona que tiene 15 revistas leídas en el último mes, bueno, esa persona se descarta por lo menos de la estadística. O sea, hay que tratar de descartar los valores que hacen innecesaria la estadística. Entonces, bueno, descartado eso, volvemos otra vez a la originalidad que teníamos del 0 al 5. Y si, como les decía yo recién, si acá hay más de 6, 7 columnas, bueno, empezamos a ver, ¿por qué? Porque son muchos datos o está muy distribuida la frecuencia. La frecuencia cuando está muy distribuida significa que la estadística no es homogénea. Y al no ser homogéneo, los resultados se van a empezar a disparar. Por lo tanto, eso tampoco le sirve al estadista porque si los resultados se disparan, no puede sacar una conclusión. Supongamos que el número de revistas me da que un 50% lee 0 y un 50% lee 5. Bueno, y en el medio no, en el medio nada. En el medio 0% para cada uno. Bueno, esa estadística no sirve, no suma, no da conclusiones, no puedo sacar una inferencia, no puedo relacionarlo con algo para dar un dato o para dar una probabilidad. Por lo tanto, necesito que esa estadística sea lo más acorde posible a una respuesta. Hoy en día tiene mucho auge algo que se llama la ciencia de datos y es justamente el almacenaje del volumen de una cantidad de datos muy grande, algo que se llama Big Data, que tiene un almacenaje de datos muy grande. Por ejemplo, son datos de preferencias de páginas de Internet. Si ustedes se habrán dado cuenta, cada vez que ustedes, por ejemplo, quieren comprar algún producto, a los 5 o 10 minutos les empiezan a llegar un montón de publicidades y propagandas del producto que ustedes quieren comprar. Por ejemplo, si se quieren comprar una zapatilla y no sé, y lo googleamos o nos metemos en algún navegador, eh, al ratito después tenemos propagandas por todos lados que te ofrecen zapatillas, te ofrecen distintos tipos de marcas. Bueno, esos datos tenemos una pequeña como controversia por decir, bueno, ¿a quién le pertenecen? Son datos míos, pero cuando yo acepto las condiciones de Google, en ese contrato estoy cediendo parte de los derechos de decir, bueno, mira, ¿qué podemos hacer con tus datos? Y podemos hacer lo que queramos. Y no podés hacer lo que querás, pero tampoco te podés evitar este tema de sufrir con este tema de la acumulación de datos. Eso hace que, por ejemplo, no sé, las plataformas de streaming, ustedes seguramente les ha pasado que Netflix, cuando ustedes terminan de ver una serie, te ofrece una parecida, te dice, bueno, porque te interesó esta serie, te puede llegar a interesar esta otra serie. Eso lo hace justamente porque hace un análisis de los datos. ¿Qué datos tiene? Y los datos de las películas o las tendencias que vos estás mirando y después te ofrece algo muy parecido. Eso tiene hoy en día toda una ingeniería, tiene toda una ciencia para justamente eh, trabajar lo que es la gran cantidad de datos. Bueno, nosotros ahora vamos a meternos en un ejemplo muy sencillo, muy cortito, muy fácil, pero es para que ustedes entiendan cómo se hace esto de manera manual. Eh, Después vamos a seguramente trabajarlo un poquito en Excel, como para que ustedes vean el alcance que podemos hacer desde algo muy básico y seguramente no nos vamos a poder meter en algo que es un poco más, eh, más difícil, como sería un software de análisis de datos. Los software de análisis de datos hoy en día son
bastante comunes, son bastante estudiados también para gente. Hay gente que se gana la vida comparando, no sé, cantidad de públicos en asistencia a cine, y bueno, y toda esa parte es bastante laboriosa. Nosotros vamos a hacer un ejemplito para que ustedes puedan más o menos comprender un análisis muy básico, muy sencillo de lo que sería el análisis de datos. Bueno, volvemos entonces acá al ejemplo. Nosotros tenemos estos datos que tenemos acá y necesitamos ordenarlos en cada una de las filas. Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Fíjense que tiene todo tipo de frecuencias. La primera frecuencia que nosotros vemos es frecuencia absoluta. Puede aparecer con una FI, como también puede aparecer con una FA. ¿Sí? La F es minúscula, ¿sí? O sea que si aparece como FA o como FI, hace referencia a lo que es la frecuencia absoluta. Abajo de cada una de estas columnas yo les he dejado los nombres de cada una de las frecuencias. Por lo general no aparecen o no deberían aparecer los nombres, sino que los podemos identificar fácilmente por su simbología. Pero bueno, yo se las dejo para que ustedes la tengan a mano. Bueno, lo primero que analizamos es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una variable dentro del estudio de datos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 0, yo analizo acá en una barrida de todos los datos que yo tengo y fíjense, bueno, tengo un 0 acá, tengo un 0 ahí, ahí tengo otro 0, ahí está. Sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando. Tengo dos ceros. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del 0 es 2. Hacemos lo mismo con el 1. Fíjense, tengo un 1, tengo un 1 ahí, tengo un 1 ahí, 2, ahí tengo otro, 3, ahí tengo dos más, 4 y 5, tengo otro más, ahí 6, y fíjense que creo que no tengo ningún otro más. Entonces ahí, si contamos, tenemos 3, 4, 5, 6. 6 números unos, ¿sí? O sea que existen 6 personas que leyeron una sola revista en el mes. Hacemos lo mismo con el 2. Fíjense que acá tenemos un 2, 1, 2, 3, 4, 5 y no hay ningún 2 más. Bien. 5 personas que leyeron 2 libros. En el 3 vamos a hacer lo mismo. Un 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí se me había pasado. 8 personas que leyeron 3 libros. Vamos al 4. Acá encontré un 4. Acá encontré otro 4. Dos 4. 5. Vamos a encontrar 5 personas. 1. Ahí. 1 y 2 acá. 2 ahí. Bueno, calculadora en mano, que es lo que les pedía recién, por favor. Sumemos cuánto nos da esta columna. Esta columna es la cantidad de personas, por lo tanto, está marcado ahí para que, obviamente, sumen los 25. Entonces, fíjense, si sumamos 2 más 6 es 8, 8 y 5, 13, 21, 22, 23, 24, 25 con los últimos dos. Significa que como primer sondeo para ver si yo vengo haciendo bien las cosas, la suma de todo esto que está acá es 25. Este símbolo que está acá es de sumatoria, del símbolo de la sumatoria, y bueno, dice sumatoria total. En donde está el cuadradito de la sumatoria total, significa que está sumando las columnas. Vamos al cálculo de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia que le da sentido a la frecuencia porcentual, o sea, es el decimal que nosotros vamos a calcular con la frecuencia absoluta. O sea, el decimal de la frecuencia absoluta, que eso después multiplicado por 100 se convierte en una frecuencia porcentual. Por lo tanto, por ejemplo, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Bueno, se saca la frecuencia absoluta dividido el total. Entonces tengo que hacer 2
dividido 25. O sea, yo voy a hacer 2 dividido 25 y me va a dar un porcentaje. Bueno, yo les pido justamente ahora que tengan la calculadora ahí a mano y me digan cuánto les da. El que quiera abre el micrófono y me contesta. La primera cuenta es 2 dividido 25. Yo si quieren relleno la primera, pero las próximas me gustaría que ustedes también participen un poquito. Fíjense que sobre el total 2 dividido 25 podemos rellenar 0,08. Como acá hay otros dos que se repiten, que tienen 2, puedo también rellenarlos y poner 0,08 acá, porque va a ser la misma cuenta, y acá también 0,08. Para el de 6 va a ser exactamente lo mismo. Vamos a dividir 6 dividido 25. Saquen la cuenta ustedes, 6 dividido 25. Nos va a dar 0,24. 5 dividido 25. Nos va a dar 0,2 o 0,20. Y acá el 8 nos va a dar, dividido los 25, nos va a dar 0,32. Estos números que están acá son lo que pertenecen o lo que le decimos frecuencia relativa. Por ser una frecuencia antes del porcentaje, como les decía recién, o sea, es una frecuencia antes de hacerse un por ciento, debería sumar 1. ¿Por qué? Porque el 1 representa el 100%. El 1 es el total o el entero total de lo que está acá. La frecuencia relativa no tiene por qué darnos números exactos, o sea, no tiene por qué darnos decimales justos. Podría haber sido ahí 0,823, no sé. Podría haber sido un número todo así, ¿no es cierto? Y nosotros quizás lo redondeamos a 0,82 o a 0,8, y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado de cómo redondeamos los números, porque eso va a incidir obviamente en el resultado final. Si acá el resultado final por la cantidad de decimales me da 0,99, bueno, no pasa nada. 0,98 tampoco pasa nada. Pero si acá, por ejemplo, me da 0,4, 0,5, no sé, me da, y ya en porcentaje es el 50%, ya hay una diferencia importante. Eso va a depender justamente de los decimales. Si ustedes toman ahí la calculadora en la mano y suman todos estos números, esos números suman 1. Ya que tenemos estos números acá calculados y como les había dicho recién, es la parte anterior a lo que va a ser la frecuencia porcentual, si yo multiplico este número, lo multiplico por 100, estaré teniendo la frecuencia porcentual. Bueno, la frecuencia porcentual, si multiplico 0,08 por 100 me va a dar 8, si multiplico 0,24 por 100 me va a dar 24, si multiplico 0,20 por 100 me va a dar 20 y así sucesivamente. 32 para el que sigue, 8 para el que sigue y 8 para el último también. Si sacamos esta cuenta y si esta cuenta nos dio 1, evidentemente esta cuenta que está acá, al estar toda multiplicada por 100, nos debería dar 100, el 100% en su forma porcentual. Por lo tanto, fíjense que hemos llenado la tabla de frecuencia porcentual y nosotros podríamos decir, por ejemplo, ya como una inferencia o como una opinión, pero a lo que hay que entender es que la opinión en la estadística tiene que estar validada, ¿no es cierto? O sea, tengo que tener datos que avalen lo que voy a decir, no puedo alargar lo que yo quiera. Bueno, acá la conclusión que yo puedo sacar es decir, bueno, mira, la frecuencia existe un 8% de personas que no leyeron ninguna revista en el mes. Esa sería una conclusión que yo puedo sacar. Me puedo ir a los más altos, que es lo más importante probablemente, y puedo decir, bueno, existe un 32% de personas que leen 3 revistas en un mes. Entonces estos datos están validados justamente porque hicimos la encuesta, porque se agruparon los datos y porque los datos fueron parte de un resultado. Volvemos otra vez a lo mismo. En 25 encuestados no puedo sacar mucha diferencia. O sea, no puedo sacar mucha conclusión con respecto a 25 encuestados. Imagínense
Habíamos hecho una comparación la clase pasada de que si hacíamos exactamente lo mismo con una enfermedad, yo no puedo arrojar que el 32% de Argentina corre un riesgo de tener una cierta y determinada enfermedad cuando en realidad encueste a 25 personas. Entonces, ojo porque ahí hay que tener mucho cuidado con lo que vimos la clase pasada, con lo que era la población, con lo que era la muestra, con lo que era el tipo de muestra que íbamos a sacar, bueno, toda esa partecita que vimos la clase pasada. Bueno, seguimos completando un poquito acá la tabla de frecuencia. Vuelvo un poquito a la videollamada para ver si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, si se entendió, si me pueden tirar un dedo, si me pueden tirar un mensajito, si me pueden prender un micrófono y me dicen que está todo bien. Seguimos, así le damos un poquito más de ritmo. ¿Todo bien, profe? Claro. Perfecto, gracias, Eduardo. Bien, dedito, dedito. Bien, perfecto, listo. Bien, hasta acá vamos entonces. Seguimos entonces acá. Bueno, ¿qué es una frecuencia absoluta acumulada? Bueno, una frecuencia absoluta acumulada es, por así decirlo, el acumulado del residuo que va dejando una, una frecuencia, en este caso la absoluta, porque justamente es la frecuencia absoluta acumulada, y esto como para que se entienda dentro de la estadística qué es decir, bueno, mira, todos aquellos que leyeron 5 revistas, todo aquel que leyó 5 revistas, en este caso son 2 personas las que leyeron 5 revistas, todo aquel que leyó 5 revistas, en algún momento leyó 4, en algún momento leyó 3, en algún momento leyó 2, en algún momento leyó una revista y en algún momento no leyó ninguna revista, porque obviamente esa es la escala en la que en el que aquellas personas fueron acumulando las anteriores variables. Entonces, si empezamos desde el primero, el que está acá, el que no leyó ninguna revista, no acumula nada. Entonces, estas 2 personas antes no leyeron nada. Si leyeron 0, evidentemente antes no leyeron nada. Estas 6 personas que leyeron una revista, en algún momento no leyeron ninguna. Entonces, estas 6 personas se suman a las otras 2 que están arriba y el resultado que se coloca acá es el 8. Es la cantidad de personas que acumuladas juntaron una revista. ¿Sí? Bueno, juntaron 0 y una revista. Entonces, esas 2 personas son 8. Para el segundo, para las 2 revistas, para la tercera persona acá, se suman estas 3 columnas. Es decir, bueno, la frecuencia va a ser 5 más 6 más 2. Tengamos en cuenta que aquel que leyó 2 revistas, en algún momento leyó una y en algún momento no leyó ninguna. Entonces acá va a ser 6 más 5, 11, más 2 va a ser 13. Si hacemos lo mismo, 8 más 5 va a ser 13. Y repetimos esta misma secuencia de abajo para arriba, la repetimos con todos los valores. Bueno, este que está acá va a ser sumándole 8. Este que está acá va a ser 2 más 8 más 5 más 6 más 2. Va a ser 23. Y este va a ser 2 más 2 más 8 más 5 más 6 más 2, que va a ser 25. Este número que está acá tiene que dar sí o sí 25 porque recuerden que 25 es el total. Al total se lo conoce como n, no lo hemos anotado acá, pero con una n minúscula por lo general. Pero si suma 25 significa que también estoy corroborando que esto que está acá es correcto. O por lo menos viene bien si está sumando los 25 que son el total de personas. Bueno, acá, dato a tener en cuenta. Bueno, ¿para qué me sirve una frecuencia absoluta? Bueno, una frecuencia absoluta me sirve para decir, bueno, mira, quienes leyeron 3 revistas o menos? Bueno, ¿quiénes leyeron 3 revistas o menos? 3 revistas las leyeron 8 personas. Pero 3 revistas o menos las leyeron 21. Y acá me evito la cuenta de tener que sacar, bueno, mira, 8, 5, 6 y 2 tuvieron que ser las personas que leyeron 3 revistas o menos. Bueno, con la tabla de frecuencias acumuladas, yo directamente puedo saber cuál es el residuo de lo que acumula el anterior. Por lo tanto, puedo saber de una sola vez cuántas personas leyeron menos
revistas en tanto tiempo. Bueno, ¿cuántas personas leyeron menos de 3 revistas? Bueno, menos de 3 significaría no contar el 3. Y acá hay un 13. Esa persona, perdón, ese número me dice la cantidad de personas que leyeron menos de 13 revistas. Para eso sirve la frecuencia absoluta acumulada. Obviamente, como les decía recién, en 25 datos es difícil ver una gran utilidad a la frecuencia absoluta, pero si imaginamos que tuviésemos, no sé, un censo en donde tenemos 2, 3, 5, 10 millones de datos, podemos sacar bastante jugo a lo que sería la cantidad de cuántas personas viven por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, ese por debajo de la línea de la pobreza me marca una cantidad importante o me marca una diferencia muy importante con los que viven por arriba de la- del número de pobreza. Entonces, bueno, nada. Acá en 25 datos probablemente no le podemos dar un buen uso a lo que es la frecuencia absoluta acumulada, pero tiene su buena intención en otros aspectos. No sé si quedó claro ahí la frecuencia absoluta acumulada. Vuelvo acá un poquito. Dedito, me frenan, me abren el micrófono, me dicen si quedó claro, si se entendió. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, vamos a la última de las columnas de esta tabla, por ejemplo. Una frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, solo que lo tengo que hacer con la tabla de frecuencias relativas. Entonces, el primero acumula 0,08, no tiene nada que acumular antes. El segundo va a acumular 0,24 más 0,28, por lo tanto, acumula 0,32. El tercero acumula 0,20 más 0,24 más 0,08, por lo tanto acumula 0,52. El siguiente acumula 0,32, 0,20, 0,24, 0,08, por lo tanto sería 0,84. El siguiente acumula 0,8, 0,32 más 0,20 más 0,24 más 0,8. El segundo acumula 0,92. Y el último es el que acumula todos los anteriores, 0,08 más 0,08 más 0,32 más 0,20 más 0,24 más 0,8, 0,8, perdón, acumula 1. Esto también hace a la veracidad, a ver si vengo haciendo bien los números, si se vienen haciendo bien los cálculos. Este número debe coincidir con este, obviamente es un porcentaje acumulado. Si es un porcentaje acumulado, tiene que sumar 1 o tiene que sumar el 100%. Bueno, una utilidad que se le puede dar a la frecuencia relativa acumulada es decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de personas que lee menos de 3 revistas? Bueno, el porcentaje de menos de 3 revistas, me voy a las 3 revistas acá, y el porcentaje que lee menos de 3 es el 52%. 52% de los encuestados lee menos de 3 revistas, ¿sí? Si yo quiero saber quiénes leen menos de 4 revistas, bueno, ¿quiénes leen menos de 4? Bueno, el 84% de personas leen menos de 4 revistas, ¿sí? Yo quiero saber quiénes leen menos de 2 revistas, bueno, el 32% lee menos de 2 revistas. Entonces, eh, una relación que se le puede dar justamente a la frecuencia relativa acumulada. Vuelvo acá a la videollamada. Le damos permiso acá para entrar y bueno, nada, freno un cachito para ver si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si alguien quiere levantar la mano, si me quieren prender el micrófono o algo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron esa tabla de frecuencias? Perfecto, perfecto. Bien, genial. Sí, bien, dedito. Bien.
Sigo. Ustedes obviamente vayan frenando en el momento en el que no entiendan, justamente para aclarar cualquier duda. Bueno, una vez que yo tengo armada esta tabla, una vez que yo ya tengo armada toda la tabla de frecuencias, puedo empezar a dar datos. Y eso, puedo empezar perdón, no a dar datos, sino a relacionar datos. Entonces, una vez que yo ya tengo la tabla armada, puedo empezar a sacar conclusiones. Puedo decir dentro de lo que esté en esa tabla, dentro de lo que esté en esa tabla, todo lo que yo considero que puede ser un dato relevante. O sea que el análisis que hace un estadista es justamente analizar el dato puro. Si ustedes tienen el dato así como estaba en una sola línea o en una simple línea, y evidentemente una vez que se tabula, una vez que se coloca en esta tabla, podemos empezar a sacarle mucho más jugo o podemos empezar a sacarle justamente alguna conclusión a alguno de los datos. Así que bueno, esa es la parte de la tabla de frecuencias. Esto que está acá es considerado justamente para poquitas personas, esto ya lo aclaramos recién. Y acá algo a tener en cuenta es que los datos fueron hechos de una variable cuantitativa discreta. La variable cuantitativa discreta arroja números enteros. Entonces, como es un número entero, probablemente lo podemos ordenar de manera más fácil. ¿Qué hubiese pasado si el número era un número, no sé, hubiese sido un número con decimales, una variable cuantitativa continua? Hubiese tenido otro tipo de análisis el dato. O sea, es más difícil analizar datos que tengan decimales porque como los decimales son infinitos, yo no puedo poner, por ejemplo, entre el 0 y el 1, no puedo poner todos los decimales. O sea, no puedo poner 0,5 y en el próximo poner 0,7, 0,9, 0,91, 0,97, 0,98. Entonces, esta tabla, cuando los números son decimales, obviamente cambia un poquito. Entonces, para variables cuantitativas discretas tenemos esta tabla, pero para variables cuantitativas continuas tenemos otro tipo de tablas, o una tabla muy parecida, pero con un análisis un poquito más reducido, o un poquito más abierto, si se quiere decir la palabra. Bueno, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que son 25 las personas encuestadas. Si acá hubiesen sido las personas encuestadas 1.372.000, bueno, acá esta tablita cambia, no mucho más en su aspecto de acá de la variable, sino que cambian los valores de la frecuencia absoluta. Obviamente, estos valores van a ser mucho mayores. Pero una tabla que posee muchísimos datos, un análisis como este que acabamos de hacer, no es tampoco tan productivo. O sea, justamente para eso existe una ciencia que estudia justamente el análisis de los datos. Bueno, vamos entonces a un ejemplo, como les contaba ahí recién. Vamos a ir a un ejemplo en el que tenemos variables con números decimales. Ahí en el material que les he dejado está este exacto mismo ejercicio y lo tomé justamente de ahí para que podamos analizar este ejercicio que está acá. Dice lo siguiente, el ejercicio dice, una máquina corta tiras de papel en ciertas y determinadas medidas, ¿sí? Durante 10 minutos cortó 20 tiras. Acá nos está diciendo cuál es el total de la muestra. Nos está avisando que la muestra son 20 tiras. El tiempo en el que lo cortó no influye mucho, por lo menos si el dato o la estadística no está centrada en el tiempo. Y largó obviamente las siguientes longitudes. Y estas las que están acá, a partir de acá, son los datos de las longitudes de las tiras que largó. Entonces, para tener en cuenta, primero y principal, tendríamos que tener 20 tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea que hay 20 valores arrojados obviamente como datos para esas tiras que fue cortando la máquina. Algo a tener en cuenta es que fíjense que la máquina corta tiras de longitudes aleatorias, por lo tanto puede cortar un poquito más grande, un poquito más larga, un poquito más cortita, más larga, más. Entonces fíjense que esa diferencia que tenemos está dada por justamente solamente números decimales.
Entonces, por ejemplo, acá cortó 8,5, 9,04, 8,14, 8,05, 8,46. Cuando esto se presenta dentro de una estadística, justamente es mucho más complicado hacer este tipo de un montón de números que obviamente no van a estar puestos en una tabla porque lo hablamos recién. O sea, es poco productivo el hecho de colocar más de 5 o 6 intervalos o más de 5 o 6 renglones en el análisis de una estadística. Entonces, bueno, vamos a este. Si dijimos que podemos hacerlo en 5 renglones, ¿sí? Vamos a decir, bueno, uno, 2, 3, 4, 5 renglones. Voy a tomar algo que se llama intervalo. Y acá sí vuelvo un poquito al material que les dejé. Fíjense que en el material acá aparece lo que es un intervalo de clase, ¿sí? Te dice cómo armar los intervalos de clase. Nosotros lo vamos a hacer directamente junto con el ejemplo para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense que te avisa que no es conveniente trabajar con menos de 5. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Menos de 5 líneas o menos de 5 variables también es imposible o resulta poco necesario trabajar con menos de 5 renglones, ni con más de 15 intervalos. Bueno, acá un alto de 15 intervalos ya sería hasta poco práctico. No te pueden quedar intervalos vacíos, eso hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros armemos intervalos, los intervalos no pueden quedar vacíos. Y acá está el ejemplo que está ahí, que yo transcribí justamente para que podamos ir haciendo el ejercicio. Bueno, vamos entonces puntualmente al ejercicio que es el que vamos a completar. Bueno, fíjense que dadas las 20 tiras, está escrito todo esto que estoy explicando, pero vamos a ir haciendo el cálculo también para que ustedes lo vean. Y acá sí les pido que ustedes, como les decía recién, tengan a mano la calculadora, tengan a mano papel, lápiz, para que ustedes puedan ir sacando un poco de conclusiones de lo que vamos a ir haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el máximo de los números y el mínimo de los números. A eso se le llama amplitud. Vamos a calcular la amplitud. La amplitud es la variable máxima, o sea que le vamos a poner variable máxima, menos la variable mínima. Entonces, ¿a qué le llamamos variable? Bueno, al objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? La cantidad de tiras que cortó la máquina. Entonces, dentro de todos los datos, yo necesito encontrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Bueno, fíjense ustedes acá que dentro del máximo nosotros podemos encontrar un 9,66, un 9,75 que es más grande, y ahí acá hay un 9,84 que me parece que es el mayor de todos. Revisamos que ese sea el mayor de todos los valores. Sí, según lo que yo veo acá, el máximo de los valores es 9,84 y voy a colocar, bueno, 9,84 menos el valor mínimo que nosotros podamos encontrar. Bueno, dentro de las tiras acá, lo que se ve es que acá tenemos un 8,03 y reviso que no haya nada menor a ese 8,03. Hay un 8,05 bastante cerquita ahí. Y no hay ningún otro, un 8,07, pero el valor mínimo está en 8,03. Entonces, restamos 8,03. Bueno, si nosotros sacamos esa cuenta, me va a dar 9,84, 9,84 menos 8,03. Vayan sacando ustedes también las cuentas para que vayamos corroborando. Eso arroja un valor de 1,81 y tenemos una amplitud de 1,81. Significa que entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable tenemos 1,81. Si esto lo dividimos en la cantidad de intervalos que yo quiero formar, que fíjense son 5, 1, 2, 3, 5, si lo dividimos por 5, me arroja, lo dividimos por 5, me arroja la cantidad de valores que tiene el intervalo.
Bueno, espérenme un minutito que alguien quiere entrar. Y seguimos. Entonces, si yo ese número, ese mismo número, lo divido por 5, me arroja un valor de 0,362. Entonces, fíjense que acá el valor de la distancia que va a tener cada uno de mis intervalos tiene que ser de 0,362. Entonces, volvemos otra vez acá a la tablita. En la tablita lo que nosotros vamos a colocar, en ese intervalo lo que vamos a colocar, bueno, primero definimos qué es un intervalo. Un intervalo es un límite mínimo y máximo. En el número de la izquierda anotamos el valor mínimo y en el de la derecha anotamos el valor máximo. Por ejemplo, si yo a mi fiesta de cumpleaños quiero que entre gente que sea entre 30 y 40 años, ahí estoy dando un intervalo. Yo quiero que haya gente entre 30 y 40. ¿Cuál es el mínimo para ingresar a mi fiesta? 30. ¿Cuál es el máximo para que ingresen a mi fiesta? 40. Eso es un intervalo. Si yo estoy diciendo, eh, no sé, cantidades de algo, de lo que sea, y le pongo un tope, como máximo y como mínimo, lo que estoy arrojando es justamente un intervalo. Dentro de nuestros intervalos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tienen que estar todos los valores de las 20 tiras, tienen que estar contados en lo que van a ser cada uno de los intervalos. Por lo tanto, el primer intervalo debería empezar con el 8,03. ¿Sí? Después tendría que tener una leve distancia y llegar acá hasta el 9,84. 9,84, que es el valor máximo. Y obviamente que tenga acá a la izquierda un valor acá. No sé si se entiende, si no me avisan. Entonces tiene que haber un valor entre 8,03, otro valor, y acá otros valores, otros intervalos, pero el último de los intervalos tiene que ser un número que esté acá y una distancia hasta el 9,84. Bueno, el 9,84 entendamos que es justamente el valor máximo de lo que está acá. Entonces, fíjense una cosa, si yo sé que es 8,03 el valor mínimo y va de 0,362 en cada uno de los valores, bueno, si a 8,03 le sumo 0,362, me arroja el siguiente valor, que es 8,392. Me arroja el valor de ese intervalo, 8,392, 392. ¿Está bien? Ese sería el límite del intervalo. Vamos a arreglar ahí. Bueno, y acá empezaría desde el 8,392 hasta, y otra vez vuelvo a sumarle 0,362 más, me arroja 8,754. 8,754. El próximo valor va a ser 8,754 hasta, vuelvo a sumar 0,362. Me arroja 9,116. El siguiente valor va a ser 9,116 más 0,362. Y me da 0, vea, me da 9,478. 9,478. Y acá, si empieza este intervalo desde 9,478, si le suman 0,36, van a llegar a que les dan 9,84. De esta manera, con estos intervalos armados, todos los números que están acá arriba caen en algún intervalo. Por ejemplo, tomemos el primero. El primero es de 8,5. Bueno, ¿en qué intervalo va a estar? Mirá, va a estar en el segundo intervalo, que va desde 8,392 hasta 8,754. Bueno, ahí va ese valor que está ahí, el 8,5.
Ah, el 8,5 va en ese valor. Tomemos otro cualquiera, 9,75. Bueno, 9,75 va desde el 9,478 hasta el 9,84. Lo que es difícil acá de entender es el valor que me arrojó como variable máxima y mínima y el valor que me dio ese número que es el 0,362. Este 0,362 se llama rango. El rango, vamos a marcar acá, este número que está acá se llama rango. El rango es la distancia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo de un intervalo. Por lo tanto, este rango es fundamental para que nosotros sabemos dónde empieza y dónde termina el intervalo. Ahora, lo que es poco productivo es justamente tener estos números de esta manera. Para poder solucionar eso, lo que nosotros podemos hacer es pensar y decir, bueno, mira, ¿qué sería lo mejor? ¿Que este intervalo empiece en el 8,03? No, este intervalo lo mejor sería que empiece en el 8. Por lo tanto, si acá este intervalo empezara en el 8, contemplaría al 8,03. O sea, estaría todavía allá adentro el 8,03. Y si este intervalo, en vez de ser 9,84, fuese 10, también contemplaría la diferencia entre el 9,84 adentro de ese intervalo. Entonces, si yo vuelvo a recalcular esa amplitud con el valor máximo y el valor mínimo, voy a llegar a la cuentita acá, que la cuentita va a ser 10 menos 8 y me va a dar, en vez de 1,81, como me había dado recién, me va a dar 2. ¿Sí? Y si ese 2 yo lo divido por la cantidad de intervalos que tengo, ¿sí? O sea, si hago 2 dividido 5, me arroja un valor un poquito más, un decimal un poquito más entero, o sea, un decimal con una parte un poquito más fácil, un poquito más entera. Que esa parte más fácil o más entera es la que da 0,4. Entonces, fíjense, en vez de romperme la cabeza con darle un rango de 0,362, si yo coloco bien los números, 8 como para el que empieza y 10 como para el que termine, contemplando que van a estar todos adentro de un intervalo, ese valor se reduce a 0,4. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo puedo volver a, significa que yo puedo volver a replantear estos intervalos y decir, bueno, el primero va a ser de 8 a 8,4. El segundo va a ser de 8,4 a 8,8 y fíjense que empiezan a ser mucho más fáciles, de 8,8 a 9,2. El siguiente va a ser de 9,2 a 9,6. 9,2 a 9,6. Y el último va a ser de 9,6 a 10, que es el valor máximo que le habíamos asignado recién. De esta manera, fíjense que los valores son números mucho más fáciles, mucho más sencillos. No me voy a volver loco tampoco para poder buscar dentro de estas tiras o de estas medidas de tiras a qué valor de intervalo pertenece. Esto ordenado de mejor manera es más fácil. Bueno, ¿qué ventajas tiene armar intervalos? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene armar intervalos? La ventaja es que justamente abarca un número mucho más grande de valores. O sea, si yo tengo muchos más datos, puedo colocarlo en varios intervalos, ¿sí? Cualquier unidad de medida que nosotros queramos hacer en una estadística, si lo colocamos en intervalos, yo puedo tener mucho más volumen de datos. Eso es un pro. Una contra que tiene es que el valor no va a ser un valor exacto, va a ser un valor que está dentro de un rango. Entonces, si yo quiero invitar gente que está a mi cumpleaños, quiero invitar gente que tenga entre 30 y 40 años, yo no puedo tener un dato exacto de quiénes van a venir. Lo que sé es que va a haber gente que tenga entre 30 y 40. O sea, esa es una contra que tiene el armado de los intervalos. Otra de las contras es, matemáticamente hablando, es que, por ejemplo, si yo tengo el valor 8,4,
¿en qué intervalo lo coloco? ¿Lo coloco en el primer intervalo o lo cuento en el segundo intervalo? Algo que tenemos que tener en cuenta es que no lo puedo contar dos veces, porque si no después no sumarían 20 las tiras. Entonces no lo puedo contar dos veces a ese valor, porque justamente estaría complicando lo que va a ser la estadística o el cálculo numérico de la estadística. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, volvamos un poquito acá al documento, me vuelvo acá para que todos lo puedan ver. Fíjense que acá se ordenó el intervalo 8 a 8,4, 8,4 a 8,8, 8,8 a 9,2, y justamente tomó un poquito de sentido lo que nosotros habíamos armado recién. Es decir, bueno, mira, darle 0,4 es más fácil que darle 0,362. Eh, Se soluciona colocándole un corchete y un paréntesis. ¿Qué significa el corchete y el paréntesis? Bueno, el corchete y el paréntesis significa que lo toma o no lo toma. ¿Qué significa que lo tome o no lo tome? Que en este intervalo van del 8 al 8,4 sin tomarlo, justamente por tener un paréntesis, sin tomar el 8,4. Entonces, en el próximo intervalo, tiene que sí o sí el 8,4 tener un corchete, porque diga, bueno, mira, en este intervalo van desde el 8,4, incluyendo al 8,4, hasta el 8,8, sin tomar el 8,8. En el próximo intervalo va desde el 8,8 al 9,2, incluyendo al 8,8. Y así sucesivamente con todos los que están a la izquierda. Fíjense que son todos los que tienen la llave. Y los paréntesis son todos los que tienen el lado derecho. Obviamente en el último se puede colocar otro corchete teniendo en cuenta que es el último de los valores. Y el último de los valores no puede estar en otro, no puede estar en otro intervalo que no sea en ese, porque no hay más intervalos. Bueno, dicho eso, tenemos que tener en cuenta entonces a dónde colocamos paréntesis y dónde colocamos corchetes. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Abren ahí el micrófono. Vamos a ver si se entendió, si quedó No, claro. profe. Perfecto. Bueno, entonces acá agregamos paréntesis. Fíjense, a todos los finales le vamos a agregar paréntesis. Paréntesis, salvo el último, que sabemos que el último debe ser corchete, no tiene otra posibilidad que no sea entrar en el último intervalo. Y todos los de la izquierda, por ser parte de los que de los que vamos a tomar, van a tener corchete. Bueno, y acá volvemos un poquito a la tabla de recién. Es muy parecida a la tablita de recién, pero obviamente con intervalos. Acá mucho cuidado de cómo van o cómo van a ir marcando estos intervalos, porque acá es donde me puedo confundir. Bueno, el 8,5, fíjense que está ahí. ¿En dónde lo voy a marcar? Lo voy a marcar en el segundo intervalo. Entonces acá yo sé que va a tener un valor el 8,5, ¿sí? Porque va de 8,4 a 8,8. ¿Está bien? Bueno, yo les voy a dejar un minuto ahí en la pantalla para que ustedes puedan ir analizando los datos y los intervalos a los que pertenece, ¿sí? Y quiero que me digan cuántos entran en el primer intervalo, cuántos valores entran en el primer intervalo, cuántos valores entran en el segundo intervalo, en el tercer intervalo y en el cuarto y quinto intervalo, que están acá marcados, ¿sí? Esta es la parte en la que van a trabajar ustedes. Yo les voy a dejar ahí un minuto y voy a mutearme un minuto.
Bueno, ya que estoy de vuelta, ¿algún valiente me puede decir cuántos hay en el primer intervalo? ¿Pudieron contar cuántos hay en el primer Hola, profe. Creo que intervalo? 6 en el primero. Bien, contemos a ver si hay 6. ¿Te animás a decirme cuántos hay en el segundo? Todavía no lleva a contar, Bien. profe. Hola, profe. 3, Bueno, 3 acá. Bueno, ¿cuántos hay en el tercero? 4, 4. En el cuarto, 2, 2. Y en el último, 5. 5. Bien, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que si contamos todos estos que están acá, deberían sumar Suman 20. 20. Bien, hagamos la suma rápida. 6 más 3, 9. Más 4, 13. Más 2, 15. Más 5, 20. Bueno, se cumplió acá entonces que es 20. O nos dio 20. Significa que puede o tiene una muy alta posibilidad de que eso esté bien. Perfecto. Bien, hagamos exactamente lo mismo que hicimos en el anterior, con lo que es la frecuencia relativa, y calculemos. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido el total, ¿sí? En este caso va a ser 6 dividido 20, 3 dividido 20, 4 dividido 20, 2 dividido 20 y 5 dividido 20. Otra vez los dejo un minuto y me dicen, los dejo un segundo y me dicen cuánto les da ese cálculo. Ahí les comparto pantalla de nuevo. Bueno, ahí volvimos. A ver, un valiente que me diga cuánto nos da. Profe, Sí, en el primero 0,3, bien, en el segundo 0,15, bien, en el tercero 0,2, bien, en el cuarto 0,1 y en el bien, quinto 0,25. perfecto. Bien. Y acá, para hacerlo un poquito más corta a la tabla, entendiendo que ya sabemos cuál es la frecuencia absoluta acumulada y cuál es la frecuencia relativa acumulada, yo les he dejado solamente la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, en el primero solo acumula 6 o no acumula más que 6. En el siguiente acumula 6 más 3, que son 9. En el otro acumula 13. En el otro acumula 15. Y en el último acumula 20. Y ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Podríamos agregar la columna acá de frecuencia relativa acumulada, entendiendo que ya sabemos cómo calcularla, ¿sí? Y podemos también dejarla para un cálculo más. Y acá lo último que tiene esta tabla para calcular, algo que no dijimos, pero bueno, lo aclaramos recién, y es que la suma de la frecuencia relativa obviamente me da 1, ¿sí? También se saca la columna de la frecuencia porcentual. Tengan en cuenta que ya sabemos que acá hay un 30%, un 15%, un 20%, un 10%, un 25%, y que todos estos valores suman el 100%. Vamos a lo último acá, la última columna es algo que se llama la marca de clase, y la marca de clase va a ser algo que me va a servir, pero
no en esta unidad, me va a servir en la clase que viene, me va a servir para la unidad que viene, que es justamente la parte en la cual nosotros vamos a hacer cálculos con este número. Entonces la marca de clase viene a representar un promedio del intervalo. Bueno, ¿cómo se saca un promedio del intervalo? Bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor medio entre 8 y 8,4. Si nosotros agarramos y sumamos 8 más 8,4 y lo dividimos por 2, nos arroja exactamente el promedio de esos dos. Bueno, si ustedes se ponen a pensar entre 8 y 8,4, el valor promedio que tiene ese número es el 8,2. Como les decía, la marca de clase nos va a venir bien para comprender en la próxima clase cómo hacer ciertos y determinados cálculos numéricos. Esos cálculos van a formar parte de cómo vamos a calcular valores dentro de la estadística. Bueno, 8,8 y 8,4, la mitad entre estos dos va a ser 8,6. Así que acá la marca de clase va a ser 8,6. ¿Sí? Acá va a ser 9, la marca de clase. 9,4, valor medio entre los dos. Y 9,8 para el último de los intervalos. Esto que está acá, como les decía, por ahora no nos va a servir. Por ahora no nos va a servir. Pero en la clase que viene, cuando hagamos algunos distintos tipos de cálculos, se van a dar cuenta que vamos a necesitar hacer algún cálculo con estos números que están puestos acá. Bueno, y vuelvo otra vez un poquito. Bien, una vez completa acá la tabla, ahí les doy una oportunidad de que si existe alguna pregunta, lo volvamos a ver. Bueno, fíjense que acá está hecho prácticamente de la misma manera. Yo le agregué la columna de las frecuencias acumuladas, ¿sí? La de la frecuencia relativa agregué. O sea, pueden haber muchas más columnas. Podemos agregar todas las columnas que vimos en el ejemplo anterior. Y esto vendría a representar un caso en el que tengamos una variable cuantitativa discreta, como era el primero, y una variable cuantitativa continua, como es este segundo, que es el que tiene números decimales. La segunda parte de todo esto, de esta parte de la clase, es la parte de los gráficos, ¿sí? Los gráficos no voy a ahondar mucho porque, bueno, primero va a ser un poco complicado que se los haga. Lo más fácil es mostrarlos y decirle los tipos de gráficos que tenemos. Dentro de los gráficos, acá tenemos un gráfico esquemático de lo que es un gráfico de barra, un gráfico de torta o un gráfico circular, conocido como gráfico de torta o gráfico circular. Esto que por lo general está dado en dibujitos. Bueno, estos dibujitos se llaman pictogramas. Un pictograma tiene una representación gráfica de algún tipo de representación que se le quiera dar al tamaño del pictograma. Acá un gráfico, un diagrama de barras, un gráfico de barras. Cuando las barras aparecen todas pegaditas una al lado de la otra, hay intervalos. Acá el intervalo es del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20, del 20 al 25, del 25 al 30. Bueno, a este intervalo, perdón, a este gráfico de barritas pegadas en las cuales hay intervalos, se lo conoce como histograma. Y acá explica, bueno, cómo se calcula un histograma, cómo se hace un histograma y qué se puede hacer con los puntos medios de un histograma. Los puntos medios de un histograma, si los podemos unir con una línea, lo que estamos formando es un diagrama de líneas. Esos diagramas de líneas por lo general lo hacen las empresas para saber si están en pérdida, si van en pérdida o si hay alguna ganancia o se está fundiendo la empresa. Bueno, en el archivo acá yo les he dejado algunos ejercicios para trabajar, algunos ejemplos para que ustedes vayan, para que ustedes entiendan un poquito más o menos lo que estuvimos trabajando.
No son obligatorios, sí son, obviamente forman parte de la resolución. Fíjense que acá aparece la frecuencia absoluta como FA, que es lo que les decía recién. No sale como frecuencia I, como le había puesto yo. Bueno, y un par de ejemplos acá como para que ustedes, o un par de ejercicios como para que ustedes vayan practicando lo mismo que vimos. Después acá sí aparecen cálculos, que es la media aritmética, la mediana y la moda. La mediana, la media, la mediana, que está acá, y la moda, que es justamente un valor repetitivo, por eso se llama moda. Esto que está acá lo vamos a ver la clase que viene, o sea, no se preocupen por entenderlo, porque bueno, es parte del cálculo, y como les decía recién, cuando tengamos datos en esas tablitas que acabamos de armar, vamos a armar justamente distintos tipos de cálculos para que ustedes puedan entender de dónde salen cada uno de estos números que o que hemos colocado acá. Hay aclaraciones para cuando el número de datos es impar, cuando el número de datos es par, o sea, qué tipo de cosas van a pasar. Y nada, un par de ejercicios, un par de ejercicios para que ustedes se pongan a practicar. Bueno, varios ejercicios bastantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, vuelvo a la videollamada y pregunto si hay alguna consulta, si hay alguna duda, si hay alguna consulta que quieran hacer. Dejo de compartir. Los escucho, me prenden el micrófono. O me escriben ahí, a ver si los puedo leer. Bien. Bien, bien, bien. Ahora estoy leyendo algunos que contestaron ahí en el momento. Bien, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, nada, reitero entonces lo que les dije al principio de la clase. La grabación de la clase se las voy a compartir de todas maneras, pero bueno, no soy el administrador de la grabación de la clase, entonces no sé si lo van a poder, no sé si la van a poder ver. Le voy a pedir al instituto que me coloque como administrador de la grabación, cosa de que yo pueda darles permisos a ustedes para que puedan ver las grabaciones de las clases. Así que, nada, bueno, si no hay ninguna otra consulta, si no hay ninguna duda que necesiten plantear, vamos a dar por finalizada acá. Voy a detener la grabación. Vamos a detener la grabación.